Cordial saludo para todos. Mi nombre es Gloria Elena Linares Muñoz. Bienvenidos a mi presentación sobre la historia del arte latinoamericano durante la colonización. El primer aspecto que vamos a tratar es cómo influyó el urbanismo precolombino en la manera en que los conquistadores comprendieron las civilizaciones indígenas. El urbanismo avanzado y centralizado de las principales civilizaciones precolombinas, especialmente en Mesoamérica, ofreció a los conquistadores una comprensión inmediata de la complejidad, la riqueza y la estructura de poder, lo que a su vez dictó su estrategia de conquista. El urbanismo de ciudades como Tenochtitlán evidenció la grandeza de los imperios azteca e inca, cuyo modelo centralizado y población sedentaria facilitó la conquista. Los españoles aprovecharon esta organización al someter a los gobernantes y al poder central, lo que permitió consolidar rápidamente su dominio sobre sociedades ya habituadas a la subordinación. El segundo aspecto que veremos es cómo se transformó la arquitectura en las ciudades coloniales tras la conquista. La arquitectura de las ciudades se transformó mediante la imposición de modelos urbanos europeos. Se estableció un prototipo urbano como el que apreciamos en la imagen de la ciudad de Santo Domingo, que fue construida en la isla La Española y se convirtió en la primera auténtica ciudad del Nuevo Mundo español y sirvió como prototipo para las ciudades que se construirían a lo largo del continente. Se utilizó el plano de parrilla. Este plano es un trazado en cuadrícula con la Plaza Mayor en el centro, rodeada de los principales edificios civiles y religiosos, las calles rectas y todas a una misma medida formando manzanas regulares. El proceso de colonización determinó la creación de un estilo arquitectónico influenciado por el barroco y el renacimiento. La construcción de conventos e iglesias con estilos europeos y grandes viviendas transformó notablemente el paisaje arquitectónico. Se fundaron muchas ciudades en el sitio de antiguas ciudades indígenas como Ciudad de México. Algunas de las nuevas ciudades tenían barrios o viviendas reservadas para los indios. Aquí podemos apreciar un listado cronológico de la fundación de las principales ciudades en América, entre las que encontramos algunas de nuestro país, como lo son Santa Marta, Cartagena, Bogotá, Tunja, Mompox, Honda, Barichara y Fusagasugá, que es el municipio donde me encuentro. El tercer interrogante es, ¿qué papel cumplieron los artistas indígenas en la producción del arte religioso colonial? Los artistas indígenas fueron esenciales en la producción del arte religioso, ya que fueron escribas, artistas y, por supuesto, obreros. Existían los tlachuilos o pintores de libros que producían artículos de lujo principalmente para los nobles y sacerdotes. Ellos eran más que un escriba, eran pintores, cronistas y sabios. En los Andes habían aldeas de ceramistas y metalúrgicos. Aquí el arte religioso colonial se fusionó también con la cerámica indígena, manteniendo las formas tradicionales, pero transformando la decoración para incluir símbolos cristianos y otros europeos, como los de la reina, como los de Talavera de la Reina. Por medio del arte se transmitía la fe católica sin borrar del todo la herencia indígena. Y en el estado inca se concentraban tejedores que también contribuyeron en la producción de tejidos con usos rituales, políticos y militares. Casi todos los templos coloniales fueron construidos por indígenas que eran dirigidos por clérigos o arquitectos europeos. Sin embargo, muchos de ellos dejaron su huella incorporando símbolos y técnicas de sus culturas, lo cual dio origen a las iglesias coloniales de Latinoamérica que tienen un carácter único y se originó el arte mestizo.
Aquí podemos apreciar unos ejemplos de arte mestizo en pintura y arquitectura, como lo es la obra del pintor Marcos Zapata de la Escuela Cusqueña y en el tallado de la Capilla Abierta de Tramalco, México. El cuarto interrogante es: ¿cómo influyeron las órdenes religiosas en la formación de estilos artísticos coloniales? Las órdenes religiosas tuvieron un papel decisivo en la formación de los estilos artísticos en América colonial, ya que fueron los principales promotores, mecenas y maestros de las artes. Introdujeron modelos europeos mediante grabados, libros ilustrados, esculturas y pinturas. Fundaron ellos talleres y escuelas de arte en los conventos, dando origen a escuelas artísticas como la quiteña y la cusqueña. Allí enseñaban también otras técnicas como la carpintería, la pintura al temple y al óleo, la escultura en madera, el uso del dorado, el bordado, música y canto. Entonces, al permitir la fusión de los estilos europeos con los elementos propios de los indígenas, se generó el arte mestizo como el barroco andino, que es muy característico de esta región. Cada orden imprimió un sello particular en el arte. Los franciscanos imprimieron sencillez y humildad con templos austeros. Los dominicos vieron mayor monumentalidad y riqueza decorativa. Los jesuitas impulsaron el barroco exuberante, el teatro, la música y retablos recargados. Y los agustinos y mercedarios combinaron lo pedagógico con lo devocional, promoviendo así escuelas locales. El quinto y último interrogante es: ¿qué transformaciones culturales y estéticas se observan en América a medida que se aproxima la independencia? Pues durante la colonización y el tránsito hacia la independencia durante los siglos XVIII y XIX, América Latina vivió un proceso de cambios profundos en el arte, la cultura, ciencia y todo marcado por la llegada de la Ilustración, las expediciones científicas y el impulso de la educación laica y técnica. Se reflejaron nuevas ideas políticas, sociales y espirituales, como lo veremos a continuación. Primero, pasamos del barroco al neoclasicismo. El barroco religioso, caracterizado por su exuberancia y emotividad, fue perdiendo fuerza ante la llegada del neoclasicismo, inspirado en la ilustración y en el arte grecolatino, que introdujo construcciones más sobrias, de líneas rectas y proporciones clásicas, además de un cambio evidente en la pintura y en la arquitectura local, colonial. En segundo aspecto, el arte deja de ser solamente religioso. Aunque la Iglesia mantenía la influencia en el periodo colonial tardío, surgió un arte laico impulsado por academias centrado en ya retratos de próceres, criollos, científicos, escenas costumbristas y paisajes como se observa en las obras de Arce y Ceballos, José Gil y José María Espinosa, quienes representaron tanto figuras civiles como episodios de la independencia. Algunos artistas reconocidos de la época está Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, nacido en Santa Fe, contemporáneo de Rembrandt y de Diego Velázquez. Su obra El Niño de la Espina, elaborada a fines del siglo XVII, es uno de sus referentes. José Campeche, de Puerto Rico, también es reconocido por su obra La Virgen de Belén. El artista Miguel Cabrera es reconocido por su obra La Virgen de Guadalupe de México. José Gil de Castro es el creador de la iconografía oficial de los Libertadores y José María Espinosa es considerado el primer gran pintor costumbrista colombiano. En tercer lugar, se crean academias de arte y educación ilustrada.
La Ilustración impulsó la creación de academias de arte en América inspiradas en modelos europeos que promovieron la formación artística bajo principios neoclásicos y racionalistas. Rompieron con la tradición gremial. Destacan la Real Academia de San Carlos en México y la Academia de Dibujo y Pintura de Quito, donde se formó Manuel de Samaniego, representante de la transición entre el barroco y la ilustración. Igualmente se fundó por este tiempo la Escuela Gratuita de Dibujo en Bogotá, en la Nueva Granada, que es lo que hoy conocemos como la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Fue fundada por José Celestino Mutis, que se enmarcó dentro de la expedición botánica. También se fundó la Academia de Bellas Artes de Santiago de Chile. Esta fue una escuela de dibujo vinculada a ingenieros militares e ilustrados. Ahora también ya se enseñaba dibujo técnico y científico. Empezaron a enseñar dibujo con proporción, la perspectiva, siguiendo cánones neoclásicos. Se impulsa la ciencia, la cartografía, la botánica ilustrada, como el trabajo de José Celestino Mutis. La cuarta gran transformación de este periodo fue en la cultura criolla y nacional. Surgen expresiones culturales que buscan resaltar lo propio. Lo podemos apreciar en obras costumbristas, tanto en pintura como en literatura. Como por ejemplo observamos la obra La Zamacuenca, que es una pintura de una danza popular chilena, perdón, del pintor Manuel Antonio Caro, y la obra literaria El Periquillo Sarmiento, escrita por el mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. En cuanto a la música, se empiezan a fusionar ritmos locales con los europeos. Una obra musical muy significativa de este periodo es la creación del himno provisional de la República Dominicana. Y en cuanto a la artesanía, se integró lo popular con lo académico. Tenemos el ejemplo de la cerámica talavera poblana, elaborada por alfareros de pueblo, que surgió cuando maestros españoles y genoveses introdujeron el arte del vidriado e inspirada en la talavera de la reina, hasta entonces desconocida en América. Al fusionar sus técnicas con los saberes indígenas en el manejo de la arcilla, lograron crear una loza fina y original, reconocida por sus diseños artísticos y considerada más rica que la europea, convirtiéndose en una de las producciones artesanales más célebres y de fama mundial. El quinto aspecto sobresaliente en este periodo encontramos la fusión del arte y la política, ya que el arte se convierte en un medio de propaganda independentista. Se usan periódicos grabados y panfletos ilustrados para difundir ideas patrióticas. La iconografía patriótica reemplaza gradualmente a la colonial y monárquica. En este momento pasamos ahora a la presentación de la obra que yo he elaborado. Entonces, utilizando la técnica de pellizco, moldeamos la arcilla dando la forma a la pieza. Igualmente elaboramos los otros elementos como el asa y la parte decorativa. Luego se bruñe la pieza por dentro y por fuera con una cuchara para cerrar los poros y mejorar el acabado. En punto de cuero recortamos los bordes, nivelamos y alisamos toda la pieza con esponja con agua. Luego procedemos a hacer los pegues del asa y la decoración, haciendo un rayado y pegando con agua. Dejamos secar un poco más, pero aún estando en estado de cuero, procedemos a fondear con engobe. Luego preparamos los pigmentos bajo cubierta y damos color. Dejamos secar aproximadamente 8 días y aquí ya pasamos al siguiente proceso, que es el esmalte. Entonces esta pieza
Fue esmaltada con brocha, aplicando capas delgadas y uniformes de esmalte cerámico. Esto permite darle un acabado más artesanal. Posteriormente, se realizó la cocción en el horno a una temperatura aproximada de 1000 °C, proceso que fundió el esmalte y generó el brillo vidriado característico, evocando las cualidades técnicas de la cerámica talavera. Así hemos obtenido la cerámica La Taza de la Vida. Esta pieza original está inspirada en la cerámica talavera, una técnica introducida, como lo vimos, en América durante la colonización, que fusionó los conocimientos europeos del vidriado con la tradición artesanal indígena. Esta mezcla de saberes dio origen a un arte mestizo que reflejaba tanto la herencia técnica europea como el sentido espiritual del Nuevo Mundo. Mi obra retoma esa esencia de fusión cultural y simbólica. El diseño del asa, que representa el tronco del árbol de la vida, alude al arte evangelizador característico de la época colonial, donde la naturaleza era utilizada como una metáfora de la creación divina y de la conexión entre Dios y la humanidad. Las ramas y las hojas en relieve simbolizan el crecimiento espiritual y la vida que brota de la fe. El uso del esmalte brillante hace referencia a las innovaciones técnicas que trajo la talavera, las cuales permitieron dar a las piezas un acabado vidriado, resistente y luminoso, asociado también con la pureza y la belleza de lo divino. En conjunto, la obra busca reinterpretar la cerámica colonial como un símbolo de encuentro entre lo espiritual y lo artesanal, entre la fe evangelizadora y las técnicas artísticas europeas que transformaron la expresión material en América Latina. Esta es mi obra. Muchas gracias por su atención.